como yo le decía, una de las noticias que más nos ha impactado, y mire que han habido este fin de semana, es este hallazgo, lo digo así, luego profundizaremos, de 12 cajas de madera de champán Crillon. Parece muy fino, pero no eran cualquiera cajas, sino que estaban en el subsuelo de los tribunales, ¿sí? Aquí en la República Argentina, y contenían pasaportes y documentos nazis del año 1941. A 84 años aparecieron, mire usted, nadie tuvo curiosidad antes. ¿Qué contenía? Hace poco lo tuvimos con nosotros, es un enorme investigador de la época del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial. Nos decía, entre otras cosas, cómo Eva Perón fue parte del armado de la red para que escaparan hacia la Argentina muchos de los criminales nazis. Ayer se cumplió un aniversario más del secuestro de lo que se llamó la Operación Garibaldi, de Adolf Eichmann, el arquitecto de la solución final aquí en la República Argentina en 1960. Muchos jerarcas nazis llegaron aquí, de los importantes. Y la Argentina, que estuvo no solo muy cerca del régimen nazi durante la terrible y nefasta Segunda Guerra Mundial, sino que cada vez aparecen más pruebas, entre otras estas que nos enteramos en estas horas. Vamos a hablar con Marcelo García, que es este periodista experto y que hace estos informes en Canal 26 que vuelvo a recomendar. Querido Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Bien, Encantado. ¿qué nos dirías de esto? Empecemos por qué es lo que se encontró de todo lo que ya sabemos. Bueno, como primera medida lo que hay que remarcar es que esto viene a dar por tierra, a mí no me sorprende la aparición de esta documentación, pero tal vez sí a mucha gente que nos está escuchando, que no sabe, que no está tan metida en el tema, que el nazismo fue tan importante para Alemania como para ver, eh, perdón, corrijo, digamos, la Argentina fue tan importante para el nazismo como para haber sido el primer lugar en el mundo fuera de Alemania en donde se habilitó una filial oficial del partido nazi 2 años antes de la llegada de Hitler al poder. Estoy hablando del año 1931. ¿Sí? Eso ya es una muestra a las claras de la importancia y del peso que tuvo la Argentina, sobre todo después, y como vos decías, en tiempo de la Segunda Guerra Mundial, para el régimen de Hitler. Eso Reitera, como por favor, este punto de dato, entrada. primer dato que me parece que es sumamente impactante. Mm, 2 años antes de la sí, llegada de Hitler al poder en el 33, la Argentina ya tenía una, exacto. una filial, por decirlo así, 1931. del partido nazi. Finales de 1931. Sí, se habían hecho intentos similares en Brasil y en Paraguay, pero el oficial, la primera apertura oficial de una filial del partido nazi fuera de Alemania tuvo lugar a finales de 1931 en Buenos Aires. ¿Sí? Así de que eso como punto de partida, estamos hablando de 10 años antes de la generación de estos documentos que hoy nos ocupan y que si querés ahora te paso a contar de qué se tratan. Eh, Solamente estoy tratando, otro, Marcelo, antes de seguirte en el hilo, de pensar esto que has dicho, ¿no? sí, Uno, la sí, no es menor, importancia geopolítica que la Argentina ya tenía en ese momento de la historia en el sí. mundo. Y segundo, esto que tantas veces he hablado, hasta dónde el Sí. nazismo tenía en la Argentina, bueno, muchos adeptos. Desde ya, digamos, no fue casualidad que la Argentina fuese esa primera filial oficial. Después surgieron otras, en Sudamérica, al tiempo, en muy poco tiempo. Ujú. Pero eso es lo que te da la percepción de, insisto,
de la importancia que tenía la Argentina y de la visión estratégica que ya tenía el nazismo antes de que Hitler en enero de 1933 fuese nombrado canciller y luego presidente alemán, ¿sí? Ujú. Eso como para empezar, ¿sí? Que me parece que tiene que quedar claro, ¿sí? Eh, por otro lado, creo que lo que es muy bienvenido de la aparición de estos, permanentemente, estos documentos que estamos conociendo, o que mucha gente está conociendo, es que viene a dar por tierra con cualquier teoría sobre que la llegada de nazis y las actividades del nazismo en la Argentina fue una leyenda, ¿sí? Estas cosas tienen que ser muy bienvenidas, muy bien recibidas por todos, porque sigue confirmando estas cuestiones, ¿sí? Sí, de Las- neutralidad no hubo nada, no, solamente cuando ya la guerra ni en la estaba... Primera Guerra ni en la Segunda, nada más que en la primera no estaba el nazismo, Mm. pero obviamente todo se potencia con la llegada de Hitler al poder, ¿sí? La Argentina declaraba ser neutral, pero en la práctica era siempre pro-alemana Algo y te después agrego, pro-nazi. Marcelo, que es obvio, pero que vale la pena para el oyente que está un poco desconcertado hoy. Sí. Claro, hoy en las guerras más importantes del mundo, la Argentina no ocupa un lugar Mm, geopolítico y estratégico, no es sí, potencia, somos un país tal cual. que ha dejado de ser potencia, pero en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Mm, Argentina era una de las potencias económicas exacto. del mundo. No Sí, era... además, Ujú, además servía como base de aprovisionamiento de naves en tiempos de guerra, ujú. de buques y de submarinos, después, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Además era muy importante porque prácticamente era lo que vulgarmente conocemos como el granero del mundo, digamos, era una nación exportadora y en tiempos de guerra los dos bandos contendientes se nutrían de las importaciones de Argentina, ¿no? Ujú. Eso por un lado. Después los recursos naturales que también tenía la Argentina y que los alemanes también supieron aprovechar bastante en tiempos de las dos guerras en la Patagonia, sobre todo. Pero bueno, eso es como ir un poquito por las ramas. Lo que me parece importante comentar en esta oportunidad, sobre todo por esta documentación que fue descubierta en los sótanos de tribunales, está bueno que empecemos a separar la paja del trigo, ¿sí? Estamos hablando de documentación del año 1941. Para quienes no la vieron, yo no las vi en este caso personalmente y ya tengo hecho las gestiones para poder ir y revisarlas y, bueno, verlas en directo. Pero sí, lo que yo te puedo decir, y por ver las imágenes, porque yo de hecho tengo copias de muchos de esos documentos. ¿De qué se trata? ¿Sí? Son unas libretas, yo te escuché al principio decir, hablar de pasaportes, no son pasaportes esos. Estas libretas rojas, casi todas son iguales, con tapas rojas o tapas bordó, y que tienen la esvástica obviamente estampada en la tapa, pero hay un detalle que está bueno mencionar. Si ustedes observan, la esvástica está circunscripta dentro de una rueda dentada, ¿sí? Con Ujú, una rueda con diente, como un engranaje. ujú, Bueno, ese era el símbolo oficial, con la esvástica incluida, por supuesto, de la Unión Alemana de Gremios, ¿sí? Hasta el año 1939, antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Alemana de Gremios se llamaba Frente Alemán de Trabajo, que replicaba al mismo Frente Alemán de Trabajo que funcionaba en la Alemania nazi, ¿sí? ujú. El mismo sistema, ¿sí? El mismo tipo de organización. Ese era el logo. En febrero de 1939, dadas justamente las actividades a la vista de todos del partido nazi en la Argentina, el gobierno argentino saca un decreto prohibiendo las actividades del partido nazi. Esto estamos hablando del 15 de febrero de 1939, todavía no había empezado la guerra,
y ya hacían bastante ruido los nazis acá en la Argentina, ¿sí? Ujú. Con actos, con manifestaciones callejeras, con propaganda, con medios comprados, en fin, tenían una actividad muy pesada. Entonces, con la prohibición del partido nazi formalmente en la Argentina, a los alemanes, a la comunidad alemana, pero sobre todo al régimen de Hitler, se le hizo necesario camuflarse, ¿sí? Reconvertirse, y el mejor modo que encontraron, además de otras organizaciones comunitarias, ¿sí? O otras instituciones comunitarias, entre ellos escuelas, clubes deportivos, estuvo la de transformar eh, tras bambalinas a la Unión, al Frente Alemán de Trabajo, que pasa a llamarse Unión Alemana de Gremios, en la continuadora, en las sombras de las actividades del partido nazi en la Argentina, ¿sí? Esto como para poner un poco en contexto de dónde vienen estas libretas que ahora aparecen en estos 12 cajones en el Palacio de Tribunales acá en Buenos Aires, ¿sí? Esas libretas tienen una importancia eh, singular en lo que fueron las actividades de los nazis en la Argentina, ¿sí? Vos tenés en cuenta que había muchos simpatizantes del nazismo que no estaban afiliados a propósito al partido nazi acá en la Argentina para cubrirse, ¿sí? Para, para, Sí, no quedar para, pegados. para no quedar pegados, exactamente. Bueno, la Unión Alemana de Gremios había enrolaba, digamos, a todos los gremios eh, que tuviesen que ver con diferentes actividades acá en la Argentina, había de todo, Ujú. ¿sí? Y estaban realmente todos los comerciantes, todos los banqueros, todos los industriales alemanes en la Argentina estaban enrolados en la Unión Alemana de Gremios. La particularidad de estas libretas es que eran, obviamente tenían los datos personales de cada uno de estos afiliados, ¿sí? Ujú. Eh, y eran el registro, allí se llevaba el registro de los aportes, ¿sí? Que cada uno de estos afiliados hacía a la Unión Alemana de Gremios, pero con una salvedad, digamos, que todos esos aportes tenían un porcentaje que, si bien no era enorme, no era grande, tenían un porcentaje que sí o sí iba a las arcas del partido nazi y Bien. que de ahí se llevaban a Alemania, Ujú. Estás hablando ¿sí? de aportes económicos. Quiero, Exacto. Marcelo, ser muy puntual en las preguntas porque obviamente es un tema todo este, ¿no? Para como has Sí, hecho libros y libros de la historia. Pero acá hay elementos que hay que tener en cuenta. Uno, lo que fue, como dijiste, el nazismo que comenzó ya a trabajar en la Argentina en el año 31, que sí, envía estas, como dije, estos documentos de afiliación al partido, donde, como ya has mencionado, también se establecían los aportes de los afiliados y sí, el trabajo de la estructura en ese momento de la embajada sí, alemana en la Argentina durante todo ese transcurso de tiempo y sí, que hizo que la actividad del nazismo en la Argentina fuera enorme, recordando, por ejemplo, el famoso acto después del Anschluss sí, de la anexión de del Austria año 38. del año 38, justamente en el Luna Park, que congregó. Había habido uno el año anterior también, ¿eh? En el año 37 también hubo otro, pero fue mucho más notorio de lo del año 38, sobre todo por la oportunidad, como estás diciendo, ¿no? La anexión fue prácticamente como Una como un celebración. apoyo público, un plebiscito prácticamente Ujú, de la comunidad alemana en apoyo a la anexión de Austria al Tercer Reich, ¿no? ujú. Por eso fue tan importante. También en el año 39 hubo uno muy grande en el Madison Square Garden en Nueva York, pero Ujú. este fue como el que más atención concitó de aquellos tiempos, ¿sí? Te- Eso por un lado. Por otro lado, también aclarar que, digamos, si esto es una cuestión netamente histórica, más allá de cualquier otra conjetura, la gente hoy obviamente se sorprende, se ofende, es prácticamente una agresión para cualquier persona de bien hoy ver la esvástica estampada en cualquier lugar, ¿no? Como en este caso en las portadas de
de estos documentos. Pero lo que tenemos que entender es que la esvástica se exhibía mucho en ese tiempo porque era el símbolo oficial, estaba en la bandera oficial de Alemania, ¿sí? Más allá de las implicancias que tenga el nazismo, ¿sí? Digamos. Pero quiero también explicarlo, porque, digamos, Sí, no, obviamente surgen muchos documentos generados por la embajada o por diferentes organismos alemanes que era prácticamente como si hoy tuviesen un escudo nacional. sí, sí. Obviamente que ofende y es todo una significante de todo lo malo que implica el nazismo, ¿no? Y todo lo que Sí, sí, sigue pero en la época significando, está ¿no? Por claro, supuesto. era Pero el hay que elemento entender eso. distintivo del nazismo y de lo que era ese movimiento. Era la bandera nacional, Así así es. que, Quiero digamos, ¿no? llevarte a otro tema, Eso también por otro Marcelo. lado. ¿Cómo puede ser que pasaron Bueno, 84 años y de sí. repente se encuentren con unas cajas que supuestamente nadie vio? Es algo muy Bueno, extraño, ¿no? no, no es extraño. Eh, Entiendo de qué vas. Digo extraño, sí, en el sentido de que obviamente hubo connivencia y que hubo un nivel de protección que afortunadamente hoy ya está cayendo, esas cadenas de favores se le fueron Algunos cortando habrán varios eslabones, ¿no? algunos habrán Ah, sabido de qué es lo que contenían. seguro, mirá. Y te digo algo más, te lo diría casi como no sé si llamarlo primicia, ¿sí? Mm. Van a seguir apareciendo documentos de estos en la Argentina y mucho más pesados. Aprovecho este medio, que vos siempre me brindás tan gentilmente, esta ventana, para, si es que corresponde, pedirle al gobierno argentino que también haga públicos larga serie de documentos que se encuentran guardados en la actualidad en Cancillería, ¿sí? Allí hay profusa documentación sobre las actividades de los nazis en la Argentina, pero mucho más importante todavía, el intercambio está allí mediante cartas oficiales de Cancillería entre diplomáticos y políticos argentinos con la Alemania nazi del Tercer Reich en cuestiones que están bastante ligadas con esto que estuvimos hablando recién, referidas a traspaso de divisas de un lado a otro del océano Atlántico, ¿sí? Entonces, creo que estaría bueno como para ir cerrando un poco más el círculo. ¿Eso no está abierto todavía al No está acceso? hecho, no está abierto al público, ¿sí? Los documentos están así, pero y son documentos muy pesados porque dejan registro, ya te digo, de las transacciones, sobre todo económico-financieras, entre la Argentina y la Alemania nazi en aquellos tiempos, ¿sí? Ya que decís esto, Eh, tengo que ir a uno de los tantos, no sé si mitos o certezas, del mm, famoso tema del oro nazi que había llegado a la Argentina. a ver, el oro nazi, a ver, el oro nazi o el tesoro nazi es una cuestión variopinta, ¿sí? Digamos, ese tesoro nazi, por supuesto que, eh, a ver, puntualmente hablando del oro, como vos decís, eh, lo que hacía Alemania en ese momento era con el expolio que producía en las zonas ocupadas, ¿sí? El robo de los tesoros de los bancos nacionales, por ejemplo, de los lugares donde iba invadiendo. Uno de los sistemas que tenía Alemania era refundir esos lingotes, Ujú, ¿sí? Porque todos los lingotes de oro, digamos, tienen un sello, ¿sí? ujú, ujú. Una marca que indica fechas, lugares de procedencia. Bueno, lo que hacía Alemania en ese caso era refundir ese oro, hacer lingotes nuevos con fechas anteriores a la guerra, ¿sí? Anteriores a 1939. Dejaba esos lingotes de oro listos, los enviaba en su mayoría a Buenos Aires y a través del Banco Alemán Transatlántico y el Banco Germánico de América del Sur, que eran las dos entidades bancarias y financieras más importantes de los nazis acá en Argentina y en prácticamente toda Sudamérica, se hacían maniobras que convertían ese oro en, en dinero constante y sonante, y lo enviaban, sobre todo dinero con denominación suiza,
y eso se enviaba de vuelta a Europa, más precisamente a las arcas a las bóvedas de lo que hoy es el Credit Suisse, Bien, ¿sí? El Socialist circulaba el Credit dinero, Plan. hay que explicarlo rápidamente, era una manera de transformar ese oro que había sido expoliado, tanto de los Sí, lugares donde habían conquistado como incluso de sí, millones de judíos que también sufrieron como exacto. todos los otros que les robaran todo, lo mandaban en oro, acá lo convertían en dinero, el dinero iba a... Volvía para allá. Exactamente, para tener Y, claro... y- y lo importante es que parte de ese dinero, Ujú, porque parte era para el partido nazi, luego para las actividades del partido nazi después de la guerra, ujú. ¿sí? Y también para la reconstrucción de Alemania. Esto es para otro tema, pero sí hay que mencionarlo, ¿sí? Cuando hablamos en 1955 de el milagro alemán, que 10 años después de la guerra Alemania prácticamente estaba puesta en marcha de vuelta, tuvo mucho que ver con estas cuestiones también, ¿sí? No había tal milagro, entre comillas, alemán, sino que las cuestiones fueron por eh, operaciones previamente muy bien pensadas, entre otros por los nazis, ¿sí? Marcelo, Eh, da para cientos de aristas, para sí, profundizar en cada uno de estos aspectos. Es un sí. artículo, es una investigación, es un trabajo de, bueno, historiadores y investigadores y periodistas. Por eso agradecerte enormemente. Por Nos favor, vamos a no, un quedar para placer. la próxima con muchos temas. Yo todavía tengo que escuchar tus investigaciones sobre, sí, ni más ni menos que Hitler en la Argentina. Algunos se escandalizan Sí, cuando alguien no, dice sí, esto, pero será también un tema para poder cuando profundizar quieras. contigo como tantos otros de todo esto que va apareciendo cada vez y que está oculto Sí. 84 años. En este caso, estos Como documentos. para acompañar un poco esto que vos estás diciendo, perdón que te interrumpa, creo que queda pendiente una respuesta, o varias, sobre por qué se ocultó durante tanto tiempo, quiénes estuvieron a cargo de ese ocultamiento de tanta información, ¿sí? Así que bueno, es como el puntapié Así será. para otra investigación, si se quiere eso, pero bueno, no tenemos que perder de vista eso, ¿no? Pasaron muchos años, décadas, 80, más de 80 años, para que recién ahora empiece a aflorar este tipo de información, ¿no? Lo bienvenido, insisto, a mí no me sorprende, yo de hecho tengo copias, eh, porque estos documentos estuvieron todos en poder de lo que fue entre 1941 y 1943 la Comisión Especial Investigadora de Actividades Antiargentinas en el Congreso de la Nación, ¿eh? Formada por un grupo de diputados antinazis, claramente, y que obviamente cayó esa comisión, como todas las actividades del Parlamento, con la llegada del gobierno de facto del GO en 1943, con Ramírez, Farrell, los generales a la cabeza y el coronel Juan Domingo Perón como otro de los hombres fuertes de ese movimiento revolucionario. El GO lo menciono porque ocultó, fue el primero en ocultar este tipo de documentación. Después, obviamente, hubo una cadena de favores que siguió siendo funcional a ese ocultamiento, que llegó de algún modo hasta nuestros días, ¿sí? Pero bueno, Marcelo, no quería dejar de mencionar esto. la seguimos porque el tema, como digo, da para mucho. Usted Da es para hombre de mucho. medio y ya sabe que aquí tenemos el panorama de noticias de la hora. Abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima, Miguel. El investigador periodista Marcelo García sobre esto que a 84 años ha aparecido y que estaba ahí. Sí, sí, estaba ahí. Toda esta enorme cantidad de documentos de la época de los nazis y su presencia en la Argentina.